Hemos venido, ya hemos tenido ya tres estudios realmente sobre Santiago han sido muy buenos, ¿no? Pues a mí me pareció súper chéveres porque realmente vemos que Santiago es un libro práctico que nos habla realmente a los creyentes, ¿cierto? Es un libro que nos habla directamente a los que tienen una vida de fe. Los que vienen por primera vez, si todavía se están empezando, por ejemplo, como Kevin, bueno, no sé si tú, Polo, ustedes ya conocen, Raúl está ahí, algo pasa con Raúl. Sí, tú ya. Ok, listo. Entonces, para Kevin, también este es un mensaje, ¿no? Que nos llega a todos, o sea, realmente, pero la carta de Santiago va dirigida directamente a las personas que ya participan dentro de una iglesia como tal, o están empezando la vida de fe, ¿listo? Y hemos visto durante estos dos mensajes, eh, durante estos 3 sábados, mensajes súper importantes porque vienen y abordan directamente nuestra fe, de cómo habla de las obras que vienen por consecuencia de nuestra fe, ¿sí? O sea, cómo realmente nosotros tenemos que ser transformados de una manera natural, no porque, ay, me toca, entonces creo en Jesús, entonces tengo que hacer esto, no, sino que el Evangelio viene y empieza a transformar mi vida, o sea, que la fe realmente produce en mí una transformación genuina. Entonces hablábamos de las pruebas, de cómo soportamos las pruebas, hablábamos acerca de, se me olvidó, ¿alguien se acuerda? Para que me ayude. De las tentaciones también, hablamos también de las tentaciones y de cómo hace 8 días Jason nos hablaba de cómo tenemos que ser hacedores y no solo oidores, ¿sí? O sea, no solo venir y sentarnos y recibir, sino realmente poner en práctica en nuestra vida eso que hemos aprendido. De una manera natural, les comento, ¿sí? O sea, realmente el Evangelio debe ser así. Jesús no vino aquí a obligó a nadie a decirle, usted tiene que hacer esto, no. Simplemente lo que tenemos que hacer es creer en Él, ¿sí? Y ya, recibirlo, aceptarlo y realmente Él va a empezar a transformar nuestra vida si nosotros nos disponemos. ¿Listo? Así que hoy seguiremos con otro tema. Vamos a abrir por favor la Biblia en Santiago 2. Kevin no tiene Biblia, no sé si hay una Biblia abajo, que alguien me ayude a ver. Ah, allí Dani tiene, bueno, aquí hay una también. Listo, gracias Dani. ¿Y quién más no tiene Biblia? ¿Quién levante la mano? Muy mal. Ay, sí, Wilson. Allá, el primo. Ay, tu nombre. Wilson no tiene. Allá, Wilson. Entonces ahí, Raúl, puedes ayudar a tu paisano ahí a. Muy bien. A buscar, vamos a leer por favor entonces todo Santiago 2 del 1 al 13, ¿vale? ¿Listo? Vamos a esperar que todos lo tengan y porfa todos me van a acompañar a leerlo. Vamos a leer Santiago 2 del 1 al 13. ¿Ya están? ¿Todos? ¿Listos? Vale, entonces vamos a empezar. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable por todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio.
Entonces, bueno, Señor Jesús, Padre, te damos gracias por este día, Señor. Yo te pido que tu palabra, Señor, hoy nos hable, Señor, que atraviese todo corazón, Señor. Úsame, Padre amado, como vaso de barro, Señor, porque yo sin ti no puedo, Señor, así que úsame, Señor. Que seas tú hoy dándonos un mensaje de vida a todos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído con un propósito, Señor, así que yo te pido que abras nuestros ojos espirituales a tu palabra, Señor, y que no volvamos iguales, Señor, que no salgamos hoy iguales de este lugar, Señor, yo te pido que tú nos exhortes, nos animes, Señor, nos lleves a la transformación genuina y natural, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no salir normales hoy, Señor, sino realmente llevarnos la vida que solo tú das por medio de tu palabra y tu verdad, Señor. Así que te damos gracias y te entregamos este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Listo. Entonces, bueno, realmente Santiago es un libro que aparentemente habla directamente a nuestra conducta como cristianos, ¿verdad? Pero cuando empezamos a leer y a profundizar, realmente va mucho más allá. ¿Sí? Y es importante que nosotros, como les hemos hablado durante todo el tiempo en los grupos, que siempre que leamos busquemos a Jesús, busquemos un contexto, busquemos eso de qué me sirve a mí, ¿sí? Si me está hablando a mí, obviamente sí, toda la palabra nos está hablando a nosotros, no solamente se trata de un grupo de personas hace 2000 años allá en un lugar, no. Esta palabra ha permanecido durante más de 2000 años, ¿verdad? Porque también es vida para nosotros, así como fue en algún momento para ellos. Y dice que, y la misma palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra no, la palabra permanecerá por siempre, ¿listo? Entonces tenemos que entender eso, que cuando leemos la palabra tiene también el mismo poder que en ese entonces, ¿verdad? Ahora tiene más, porque nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo que nos revela la palabra. Entonces, si yo no entiendo algo que es difícil a veces, uno lee y uno como, ¿qué es esto? No entiendo nada. Tenemos que pedir el Espíritu Santo para que Él realmente nos ayude a revelarlo. Les comento que yo lo pedí mucho porque me costó mucho la porción, hablamos con Ricardo, me costó mucho la porción. Aparentemente el mensaje es como ya, súper claro ahí, pero hoy vamos a ver qué trasfondo tiene, ¿listo? Entonces los invito a que vayamos al versículo 1, que dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces básicamente en este versículo Santiago inicia dándonos como ya el mensaje que va a tocar durante toda la porción. O sea, nos viene de una, ¿sí? Hablando de la acepción de personas, no a la acepción de personas en nuestra vida de fe. Quiero que tomemos este mensaje y lo recibamos como cristianos, como personas que les hablaron en algún momento de Jesús. Este mensaje es para nosotros, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es: ¿qué significa acepción de personas? ¿Alguien sabe? ¿O alguien tiene una idea de lo que significa? Que nos ayude. Y micrófono allá atrás. Y aquí adelante. ¿Nadie sabe? ¿Como discriminación? Sí, Sebas, pero llegó muy rápido al punto. ¿Alguien más? ¿O todos están de acuerdo? ¿O no? Ni idea. No tenían ni idea, la verdad. Dios. ¿No? Bueno, pues sí, realmente yo busqué el significado, porque siempre que no entendamos una palabra, yo no la tenía tan clara, es importante buscar el significado, ¿no? Para eso está. Entonces dice discriminación, dice parcialidad o preferencia. Y me llamó mucho la atención la palabra discriminación, entonces busqué el significado de discriminación, ¿verdad? Y dice dar un trato diferente a personas que merecen recibir el mismo trato, ¿sí? Entonces me pareció interesante eso, porque no es como discriminar a alguien por ser diferente, sino no, es discriminar o hacerlo a un lado, pero esa persona, oye, merece el mismo trato que yo, ¿sí? Es eso, merece el mismo trato. O la igualdad, que hoy en día pues se habla mucho, ¿verdad? Entonces, el llamado que hoy nos está haciendo Santiago en esta carta que vamos a leer es precisamente a eso, a que no discriminemos a los demás hermanos o creyentes, ¿verdad? Porque acuérdense que están hablando dentro de la iglesia. Eso aquí no pasa, ¿no? Aquí no discriminamos, pero bueno. Vemos que la palabra dice que no es bueno. Santiago nos está diciendo, no es bueno discriminar. Entonces me puse en la tarea de buscar en la palabra y realmente Santiago no es el único que habla de no discriminar, ¿verdad? Vamos a buscar, porfa, alguien que me ayude con Proverbios 28, 21, otra persona con Deuteronomio 10, 17 y otra persona con Lucas 20, 21. Entonces, Proverbios 28, 21, Deuteronomio 10, 17 y Lucas 20, 21. Entonces, ¿quién tiene Proverbios 28, 21?
Santi, porfa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Muy bien, en otras versiones dice hasta por un pedazo de pan se puede pecar, ¿sí? ¿Quién dice qué dice Deuteronomio 10:17? ¿Quién me ayuda? Kate. Kate, levántalo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Okay. Ese cohecho es como ni admite soborno, ¿listo? Como para que lo entendamos. Y Lucas 20:21, ¿quién me ayuda? Atrás, ¿quién lo tiene? Lucas 20:21. ¿Quién? Raúl, ok. Lucas 20:21. Raúl. Raúl. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Muy bien, entonces aquí esos son algunos de los versículos donde nos habla de que Dios no hace acepción de personas. El mensaje que vino a traer Jesús es para todos, ¿sí? O sea, yo hoy aquí, que los veo a todos ustedes, no los veo que somos cristianos o creyentes en Jesús, bueno, en fin, como se quieran denominar, no los veo a todos iguales, ¿sí? Todos no están vestidos de la misma manera, todos seguramente no tienen los mismos gustos, no vienen del mismo lugar, ¿verdad? No nacimos en el mismo lugar, todos somos diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente eso, o sea, Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Pero entonces es interesante, ¿cierto? Ver cómo aquí Santiago nos habla de eso, de como que nos está hablando de que no discrimine. Y no solo Santiago, la palabra también nos recuerda, no discrimine, no discrimine, no discrimine, ¿verdad? Y nosotros no deberíamos hacerlo, pero bueno, pues, aparentemente lo hacemos porque el mensaje está aquí, ¿verdad? Entonces, también me parece realmente súper chévere ver cómo todos, aunque creemos en Jesús, no somos iguales, ¿verdad? O sea, todos, como decía, o sea, todos no vestimos igual, todos no tenemos la misma personalidad, cada uno se aprende diferente. Incluso me parece muy chévere el hecho de, bueno, con Raúl y con Kevin, bueno, que ahora lo conocemos, ver, y cuando viajamos a otros lugares del mundo, ver cómo, a pesar de que estemos en el otro lado del mundo, seguramente si hay una persona cristiana, no nos une el acento, las costumbres, pero sí nos une la misma fe, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que realmente el mensaje del Evangelio es para todo el mundo, o sea, es para todo el mundo, ¿verdad? Sigamos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porfa, ¿quién me ayuda? Juan 3:16. ¿Alguien atrás? Adelante. Aquí Manuel lo tiene. ¿Solo el 16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, ¿cierto? No dice porque de tal manera amó Dios a los de pelo largo, porque de tal manera amó Dios solo a los colombianos, a los chinos. Dice que de tal manera amó Dios a todo el mundo, o sea, entra realmente todos. Lo que estamos viendo, lo que quiero llegar con esto, es que Dios no es un Dios de discriminación, ¿sí? Dios no lo es. Realmente Dios es un Dios de completa inclusión, ¿verdad? Él sí hace una inclusión total. Entonces, en Hechos 10:34 lo voy a leer. Pedro está en la casa de Cornelio, que es un gentil, sí, es como el contexto, que de repente este gentil cree,
¿sí? Él no es judío, y de repente cree y entonces cree y recibe, ¿sí? Y entonces manda a llamar a Pedro, pues como para contarle pues, lo que le había pasado, y entonces Pedro dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esto que le pasó a Pedro, no sé si a algunos de nosotros nos ha pasado, pero realmente es muy chévere ver cuando una persona, como que uno ve, no, esa persona nunca va a creer, esa persona es súper rara, esa persona, no sé, nunca va a creer, va a ser muy difícil. Y cree, es como, wow, o sea, realmente Dios llega a cualquier persona, ¿sí? Entonces yo creo que esto mismo le pasó aquí a Pedro, como que vio la manifestación del poder de Dios. Entonces, una pregunta ¿es común hoy la discriminación? ¿Y alguien ha sido discriminado alguna vez? Que nos comparta su experiencia. Allí, Kevin. Tiene micrófono. Bueno. La primera vez que llegué aquí a Colombia, muchos colombianos me discriminaron. Me dijeron que me fuera a mi país, que qué hacía aquí, que por qué estaba aquí haciendo ese tipo de cosas de trabajo que yo hago, pues, que es vender caramelo en los Transmilenios. Entonces yo le dije, simplemente es por la necesidad y por todo lo que está pasando mi país y me incluye a mí también, pues. Realmente no quiero molestar a nadie, ni buscar muchos problemas tampoco, pero es la única manera de sustentarme en este país, pues. Claro, claro que sí, es realmente una necesidad, ¿no? Es algo que les tocó de último momento, pero sí, eso se ve mucho hoy en día. ¿Alguien más en algún lugar ha sido discriminado o ha tenido algún caso o ninguno? ¿No? En el colegio, ¿no? Nada, pues que en el colegio, no sé, pues yo sí vi una época como de, no sé, fue, sí, de discriminación, pues eran como malosos, ¿no? Pues en la época, como era, pues hace ya un tiempo, ¿no? Porque yo ya tengo 27 años y pues cuando estuve en el colegio, pues como a los 12 más o menos. Entonces, pues, bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio a mí me decían que, bueno, que el rechazado, que, pues que el sin amigos, sí, o sea, me dejaban solo y me la montaban, entonces era, pues todos contra mí, entonces como difícil la cosa también. Y bueno, pues esa fue mi experiencia, así es. Laura, gracias. El llamado bullying, ¿sí ven? El bullying siempre ha existido, solo y antes era peor. Yo nunca recibí bullying, pero realmente sí era peor. Laura. No, a mí, yo cuando estaba en el colegio, en primaria, yo estudié en un colegio católico. Y a mí prácticamente me sacaron las monjas y me dijeron que no podía estar ahí porque era cristiana. Entonces que no podía seguir estudiando para el próximo año. Tenaz, ¿no? Tenaz. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Aquí, Santi. Pues una vez que estaba con unos amigos no nos dejaron entrar a un centro comercial porque éramos muy raros. Ok, muy bien. Claro que sí. ¿Alguien más o ya está ahí? Kate. Yo también quiero contarles algo. A mí también, pues digamos en el colegio, cuando estaba más chiquita, a mí me rechazaban por el tono de piel. Más que todo era por eso. Y eso que no soy tan Nietzsche, pero sí me rechazaban mucho por eso. Sí, eso de Nietzsche fue tenaz. Pero realmente, chicos, lo que nos da... Ah, tú, mi amor. Yo también fui discriminado. No, de verdad, desde el colegio, o sea, a mí me dieron durísimo eso. En ese tiempo no existía el término de bullying. Entonces era, no, pues defiéndase como pueda y ahí hágale. Pero fue duro porque por los defectos físicos y también por las gafas y por la nariz y por las orejas, eso... Y porque yo tenía la cabeza chiquita, las orejas grandes, la nariz grande, entonces eso me dibujaban por todo lado. En serio, eso era durísimo, pero yo aprendí cómo a sobrellevar eso y a resistir como ese tipo de rechazo.
Y ya digamos hace poco en una oficina, como que el rechazo fue por mis creencias, porque pues yo muchas veces les prediqué o algo así y pues me hacían comentarios sarcásticos sobre mis creencias. Entonces uno se empieza como uno obviamente se siente mal, pero pues sabe que eso estaba prometido. Pero sí ha sido como las discriminaciones que he tenido en mi vida. Muy bien. ¿Y alguno ha discriminado? Bueno, aparte de Kate, sí. ¿No? ¿Ninguno? No, pues uno discrimina todo el tiempo. No sé, uno todo el tiempo está haciendo como discriminación mental de las personas, como que uno tiene una selección mental. ¿Quién? Andrés. Sí, lo que pasa es que digamos que ahorita hay una discriminación que es como muy silenciosa, pero es que, ¿cómo lo digo? La inclusión se volvió en sí misma discriminatoria, porque ahora hay que dar espacio para todo, pero digamos, hay que aceptar a todas las personas, hay que aceptar que un niño no quiera ser niño, una niña no quiera ser niña, pero si yo, por ejemplo, le enseño a mis hijos que eso no está bien, que tú eres niño siendo niño, tú eres niña siendo niña, eso ahora sí lo discriminan. Dentro de la inclusión ahora se volvió excluyente con lo fundamental, con lo natural de la vida. Lo mismo con las creencias, por ejemplo. Está bien que tú quieras ser cualquier cosa, budista, no sé, lo que sea, pero si tú tienes tu fe en Jesucristo te miran mal. Entonces la inclusión ya se volvió también en sí misma una forma de discriminación. Es verdad, ¿cierto? O sea, yo pensaría como cuando yo leía, yo decía, no, seguramente Santiago, porque Santiago le está escribiendo aquí a una iglesia, es una carta que le envía a una iglesia, ¿sí? Entonces seguramente ya vamos a ver lo que sigue, que es un ejemplo que le hace a esa iglesia, pero él le está diciendo a la iglesia, no hagan acepción de personas, pero yo me ponía a pensar, y hoy también nosotros hacemos acepción de personas, o sea, discriminamos a todos, o hemos sido discriminados, ¿verdad? Todo el tiempo, en los colegios, en un restaurante, lo que le pasó a Santi, que no lo dejaron entrar a un lugar, ¿sí? Todo el tiempo, realmente nos están discriminando todo el tiempo. Y nosotros también sin darnos cuenta, ¿sí? En el día a día, en el mundo, pero este mensaje es para la iglesia, ¿sí? Entonces yo pensaría, no, pues o sea, si nosotros nos sentimos, fuimos discriminados y uno seguramente se sintió mal siendo discriminado, uno se siente mal, ¿sí? Uno se siente mal realmente. Yo pensaría que dentro de la iglesia eso no pasa, ¿sí? Uno diría, no, porque pues uno ya conoce, ya Jesús lo ha tocado, pero realmente es muy triste ver que es el lugar en donde últimamente también pasa, ¿sí? No estamos muy lejos de esta iglesia a la cual Santiago le estaba escribiendo esta carta. ¿Listo? Entonces hoy lo que Dios nos invita es a que nosotros como cristianos reflexionemos, a que nosotros no podemos discriminar dentro de la misma iglesia, ¿sí? No lo podemos hacer porque está pasando, lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces Mateo 22:16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, ¿sí? Entonces realmente imagínense, este era el mensaje o la, no sé cómo decirlo. Bueno, esto realmente era lo que estaba haciendo Jesús, ¿sí? Lo que veníamos leyendo. Hay un montón de versículos, como les decía, donde la palabra dice que Jesús no hacía acepción de personas, que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Y en Proverbios 24:23 dice, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Todo esto lo leo ¿para qué? Para que realmente nos quede claro que en ese versículo 1 de Santiago, hacer acepción de personas no está bien, ¿sí? O sea, eso es lo que quería llegar, no está bien. Entonces vamos a ir al versículo 2 y 3, ¿listo? A ver qué dice, ¿quién me ayuda, por favor? De Santiago 2, versículo 2 y 3.
Alguien que me ayude, por favor. Hola. Sí, ahí está. Hola. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, y siéntate aquí bajo mi estrado. Listo, entonces después de que Santiago nos dice, mire, no es bueno hacer acepción de personas, le está hablando la iglesia, pone un ejemplo de si en la congregación entra un hombre rico y un hombre pobre. Entonces uno recibe al hombre rico, no, qué lindo, está bien vestido, tiene joyas, no, siéntate aquí, hasta aquí, ¿sí? Y Santiago le está hablando a una iglesia, imagínense, ¿sí? Y dice que llega también un hombre pobre, pero al hombre pobre, ay, usted mira a ver dónde se va a hacer, ¿sí? Y eso realmente... Chicos, hoy lo que, eso no, chao, Kevin. Chao. Realmente, chicos, eso no solamente se queda ahí, ¿sí? Eso pasa también hoy en día, en Mateo 23 también, y eso de las primeras sillas es porque en esa época, supongo, no tengo el conocimiento claro, pero Mateo 23 también dice que los fariseos anhelaban estar en esas primeras sillas, ¿sí? De las sinagogas, o sea, era como un lugar de privilegio, era como un lugar dentro de la misma iglesia apartado para unas personas, ¿sí? La zona VIP, exacto, que realmente no está muy lejos de lo que pasa hoy, no solamente pasaba en esa época, realmente hoy en muchos lugares también pasa. Los lugares donde van muchos famosos, les tienen el lugar ahí sentado o le tienen la silla reservada para la hija del pastor, para la familia, para los músicos, ¿sí? Entonces, no, ustedes son las primeras sillas, ¿sí? Pero el resto, que mire dónde se hace. Y eso no lo podemos hacer dentro de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto a Selena Gómez y a Justin Bieber, ¿sí? Ellos creo que se congregan en Hillsong, o no sé exactamente dónde, pero entonces... hay videos súper virales donde salen ellos cantando, entonces no, Selena Gómez cantando, alabándole a Dios, de una, yo creo que ella llega, le abren la puerta, le dicen, no, ¿quieres cantar? Claro, sigue, pero detrás de ella hay un montón de personas haciendo un proceso enorme, seguramente para querer estando en esa tarima algún día, ¿sí? Eso es acepción de personas, es algo que se vive realmente en día a día en la iglesia, todavía está pasando. Y un ejemplo que nos pasó, por ejemplo, a nosotros con Ricardo, estuvimos algún día en un lugar que nos invitó un familiar, a un evento también, era un evento de una iglesia, y entonces llegamos y pues llegamos sobre el tiempo del evento y el familiar estaba en la parte de adelante, él había llegado, había hecho fila y se había hecho allá, pues normal, las sillas estaban vacías, entonces nosotros entramos y nos sentamos, pero llegó alguien detrás, ¡ay, no, ustedes qué hacen ahí, ustedes no se pueden sentar ahí, eso es guardado, eso es reservado! Y nosotros quedamos como, o sea, es terrible, y realmente pasó esto mismo, este mismo ejemplo que estamos viendo aquí en Santiago pasó. ¿Listo? ¿Tú querías decir algo, Raúl? Sí, yo quería compartir también una experiencia que viví en una iglesia de acá que no voy a mencionar. Aprendió la lección, muy bien. Pero que me tocó, o sea, me invitaron y, o sea, yo tuve que hacer una fila literalmente de 1 hora 40 minutos porque, o sea, los servicios son cada 1 hora y media y hay que irse uno antes para poder entrar. Y cuando entré vi que había como que otra entrada por otro lado donde entraban otras personas. Entonces ahí vi literalmente la sección de personas porque ellos no hacen fila y yo sí tuve que tardar 2 horas en hacer una fila para entrar al mismo lugar si se supone que todos somos cristianos. Entonces, bueno, fue una experiencia vivida. Es que eso es verdad, por eso les decía hace un rato que este mensaje Santiago lo está escribiendo a nosotros directamente, ¿sí? Entonces sigamos, versículo 4 de Santiago 2. ¿Listo? ¿Qué dice? Dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces era lo que hablamos hace un rato, nosotros realmente cuando discriminamos, lo que estamos mostrando es como lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Porque realmente no solo discriminamos y decimos, ay, no, yo con ese no me hablo, sino ya omitimos un juicio sobre esa persona sin ni siquiera conocerla, ¿sí? Eso es también a lo que se refiere. Primera de Samuel 16:7, ¿qué dice, porfa? Ya vimos Samuel, ¿se acuerdan? Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel,
No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces esto fue, no sé si se acuerdan cuando estudiamos Samuel, esto fue cuando Jehová ungió a David, ¿sí? Que pues era como ahí un debilucho, ahí una persona X. Jehová dice como no, miren, Jehová no mira lo que hay en el hombre, él no mira las apariencias, él mira lo que hay en nuestro corazón. Pero a nosotros eso se nos olvida. Porque o sea, realmente sí, no lo vivimos con los demás. Cuando nosotros discriminamos o hacemos a un lado a una persona por cómo se viste, por su círculo social, por cómo se aparenta, entonces ahí se nos olvida, ¿cierto? Estamos quedándonos solo en eso, en ver la apariencia. Pero se nos olvida que Dios no hizo así con nosotros. O sea, realmente Dios nos muestra que realmente Él miró fue nuestro corazón, porque si fuera por apariencia, imagínense. Si nosotros sacáramos aquí todos nuestros corazones y los pusiéramos en una mesa, hablábamos un ejemplo con Ricardo, pero el corazón literal, ¿cierto? Sería un corazón horrible, feo, lleno de sangre y venas ahí puestos ahí encima de una mesa. No se sabe cuál es el de cuál, todos van a ser iguales. Sí, eso hablando de una manera muy literal. Obviamente Dios mira más allá de sangre y venas, Dios mira las intenciones de cada corazón. Eso lo hemos hablado acá también. Entonces lo que Santiago nos sigue mostrando es que no nos está diciendo... No miremos solo a los pobres y a los que están por ahí, pobrecitos, ¿sí? No, nos está diciendo es que realmente nosotros lo que tenemos que... Es que nosotros cuando discriminamos, cuando aceptamos a una persona, lo hacemos ¿por qué? Porque yo estoy mirando un beneficio de tengo un interés en esa persona. Es decir, en un lugar también donde estuvimos con Ricardo, había un ejemplo y es que allá habían muchas roscas, ¿sí? Yo alguna vez aquí he mencionado, yo odio las roscas, realmente no me gustan, ¿sí? Había una rosca allá, entonces habían grupitos, roscas son como grupitos de personas, rosca es un círculo, de personas donde no dejan que entre nadie, entonces es como una selección, entonces como que ellos lo que hacían era, como eran los músicos y personas así, entonces todo el mundo llegaba y todo el mundo quería era agradarle a esas personas, entonces cómo le hablo, qué hago, ellos qué hacen, ellos cómo se visten, entonces a los 8 días llegaba vestida la persona similar para que lo dejaran entrar, ¿sí? Y eso pasa hoy en día, entonces realmente eso fue terrible porque yo decía como, o sea, es imposible que dentro de la misma iglesia esté pasando ese tipo de cosas, o sea, que las personas lo rechazaban, ay no, usted no, ay no, con usted no salgo, qué oso que me vean, qué oso hablarle, ¿sí? Y así somos nosotros, y eso está mal. Santiago nos llama la atención y nos dice, no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, sigamos, vamos en el versículo 4. Entonces, lo que les decía, ¿por qué las personas querían entrar a esa rosca? Porque miraban qué beneficio encontraban de esas personas. Entonces yo dejo entrar a mi círculo a alguien, ¿por qué? Porque es popular, porque tiene algo chévere que aportar, porque me cae bien, porque tiene dinero, ¿sí? Es como cuando uno quiere hacer un negocio, Ricardo daba el ejemplo en la charla, no sé si todos estuvieron, cuando uno quiere cerrar un negocio o tiene un interés en algo, uno busca cómo agradarle a esa persona, pero porque hay un beneficio, ¿sí? Pero como la persona apartada, la persona callada, la persona que está allá a un lado, ay no, qué pereza. A mí es el que me toca darle, entonces qué pereza, yo no quiero darle a nadie. Por eso nosotros discriminamos, porque realmente nos está costando amar al prójimo, nos está costando dar, solo queremos recibir. ¿Qué puedo recibir? Compañía, risas, dinero, ¿sí? Buenos momentos, buenos ratos, es que ni siquiera consejos recibimos, solo cosas que nos gusten, que nos quieran, que nos llenen, porque nosotros no somos capaces de realmente dar. Por eso también estamos discriminando. No vemos la necesidad que tienen las otras personas de Jesús. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que ver. No tenemos que ver la marca de la ropa, el color del cabello, de dónde viene, ¿sí? Si vive en el sur, si vive en el norte, eso no nos debería importar. Nos debería importar es qué necesidad tiene de Dios y cómo yo puedo aportarle a esa persona. Porque si estamos discriminando aquí, no nos diferenciamos en nada del mundo. En el mundo sí lo hacen. Ya todos ustedes dieron ejemplos de lo que les pasa a diario, porque pasa a diario. Nosotros no podemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, a mí realmente sí me da mucha tristeza eso, me da mucha tristeza ver cómo dentro de la misma iglesia no nos dolemos por el otro,
no nos importa la otra persona, no nos importa. Y yo no estoy diciendo que seamos los mejores amigos, que entonces, ay, venga, hablemos con él todo el tiempo. No, pero sí ha pasado, yo lo he visto. Yo he visto que una persona se acerca y la otra persona lo hace a un lado, ¿sí? O sea, ¿qué puede pensar esa persona del amor de Dios que hay en nosotros? ¿Hay amor o no hay amor? O sea, eso muestra que no hay amor. Y no se trata, lo que les digo, de no ser el mejor amigo, pero oiga, venga, sí preocuparse por esa persona. ¿Qué necesidad tiene de Dios? ¿Sí? Si me habla, yo no lo puedo hacer a un lado. Yo no puedo preferir al, ay, venga, mi amiguis, aquí, siéntate aquí, pero usted, ay, no, vaya a ver qué hace. No, porque ese es el ejemplo que nos está dando aquí Santiago, ¿cierto? Pero se nos olvida realmente que Dios no fue así con nosotros. O sea, Dios a mí sí, acéptame, Dios, por favor, acéptame como yo soy, pero yo aceptar al otro no puedo, qué pereza, ¿sí? Se nos olvida, Dios no hizo, chicos, acepción de personas. ¿Se imaginan quién aquí tiene más de 500 amigos en Facebook? Más de 1000, ¿no? En Instagram, ¿quién tiene más de 200 seguidores? ¿Cierto? Hoy en día las redes sociales son un filtro para discriminar impresionante. Porque si a mí me agrega alguien que tiene 50 amigos, uy, no, o sea, no es popular, no, rechazar. ¿Cierto? No, qué oso. Y yo busco es tener más, y tener más, y tener más amigos. ¿Se imaginan donde Dios? Hay un video que se los vamos a mandar, muy chévere, que veamos con Ricardo, no sé si alguno lo ha visto, un video que es como el Twitter de Jesús. ¿No? ¿Alguien lo ha visto? Se los vamos a enviar. Es muy chévere, porque realmente se imaginan donde Dios nos aceptara de acuerdo a nuestro movimiento en redes y dijera, no, es que solamente voy a seguir a los que tienen más de 500 seguidores, el resto, uy, no, qué oso. ¿Sí? ¿Se imaginan? O sea, nosotros estaríamos donde nos aceptara por nuestra ropa, por el lugar donde vivimos, pero Dios no hizo eso con nosotros, no lo hizo, ¿sí? Hay una serie que nosotros nos encantan las series, hay una serie que se llama Black Mirror, no sé si alguien la ha visto, ¿sí? ¿No? ¿Quién la ha visto? ¿Se acuerdan hay un capítulo de likes, ¿sí? No sé si recuerdan. Hay un capítulo, Black Mirror es una serie súper bizarra, es súper rara. Yo he visto como 4 capítulos, no pude ver más porque realmente trata unos mensajes directos, es una crítica directa a la sociedad actual, ¿sí? Entonces es súper pesada, o sea, es pesada pero es real, ¿sí? Entonces como que uno queda, oh, Dios mío, esto está pasando, pero ellos lo llevan a un extremo que uno dice que exagerados, pero está pasando, ¿sí? Entonces es bueno para el que le guste así traumarse, pero a mí no. Pero me vi un capítulo que me gustó mucho y que realmente recordé mucho cuando estaba haciendo esto y le decía a Ricardo, porque hay un capítulo que es de likes. Entonces las personas vivían literal por los likes que le daban. Entonces llegaban a algún lado a comprar, era una chica, llegaba a algún lado a comprar y entonces tenía que aparentar todo el tiempo ser perfecta. Así, feliz, agradable, tenía que ser linda con todo el mundo para que la calificaran 5, ¿sí? Porque si una persona la calificaba 2, su puntaje bajaba. Y si bajaba de 3, no era nadie, ¿sí? Pero era pura apariencia, entonces es impresionante porque yo recordaba eso y eso nos pasa hoy también a nosotros. Nosotros solo vemos esa apariencia y vivimos de las apariencias. Entonces realmente es muy triste. Leamos por favor Hechos 15:9. E Isaías 64:8. Hechos 15:9. 15 del 7 al 9, perdón. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová... Primero Hechos, sí, perdón, Andrés. ¿Y ninguna diferencia hizo? ¿Desde el 7? Desde el 7, sí. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. Y hechos, por favor. Isaías, perdón. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, perdón, se me perdió. Entonces, chicos, más versículos, ¿no? Más versículos que encontramos en la palabra que nos habla de eso. Nosotros, si Dios no hizo acepción de personas con nosotros, nosotros como iglesia y como hermanos no estamos llamados a lo mismo. Vamos a ver un video. Tenemos problemas técnicos, vamos a ver. ¿Todos alcanzan a leer? Me dicen, por favor. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a una banda de rock o punk. Este señor, pues bueno, puede ser, para lo mío puede ser un DJ, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gambero que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Soy Santi, te lo juro, y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Andó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones Informáticas. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta consumir. O sea, he evolucionado pues, como la juventud. Bueno, ya. Realmente, pues, ¿qué tal les pareció? ¿No se parece, no, a la realidad o sí? Claro que sí, yo creo que si eso nos lo hicieran a nosotros, peor. Pero entonces ahora les voy a mostrar una foto y quiero que me digan a ver qué opinan de esta persona. Que hagamos el mismo ejercicio con una foto, ¿listo? Si alguien ya sabe quién es la foto, por favor. Por favor. ¿Quién no había visto esta foto? ¿Quién no la había visto? ¿Solo Raúl?
¿Qué opinan de esta persona? Si la ven así a simple vista. Renormal, para mí tiene como cara así depravado, así mal, ¿cierto? Como si fuera un árabe terrorista. Bueno, sí, terrorista. Bueno, listo. Pues esta, exacto como gritó allá nuestro compañero, esta es una imagen que es como del rostro de Jesús por Nat Geo, sí, eso es un rostro que ellos construyeron históricamente, ¿sí? Entonces, no es de ojos azules, bueno, los tiene como verdes, pero realmente vemos que, realmente, chicos, yo leí y esta es la persona, no sé si fue así o no, pero Jesús fue la persona más discriminada, yo creo que del mundo, ¿sí? O sea, él fue la persona realmente más discriminada, ¿sí? No, la Biblia dice que él no tenía buen parecer y acuérdense cuando murió, la manera en la que lo reconocieron fue dándole un beso, ¿cierto? Si él era blanco así, perfecto, mono, pues hubieran dicho, mira, el de ojos azules, el blanquito, pero para reconocerlo cuando lo iban a arrestar, tuvo que darle un beso. Entonces eso nos muestra que él era parecido a todos los que estaban ahí, ¿cierto? Muchas personas no sabían cómo era Jesús, bueno, nosotros tampoco, lo que les digo, esto fue como algo aproximado. Pero bueno, realmente quería hacer el ejercicio ¿para qué? Para que nos diéramos cuenta de que nosotros lo hacemos, ¿sí? Esas personas lo hicieron, es algo que pasa a diario, en nuestro diario vivir afuera, en nuestro trabajo, en una actividad, pero nosotros también lo hacemos dentro de la iglesia, ¿sí? Tal vez sin este grupo muchos de nosotros no nos conoceríamos, ¿sí? Yo no los conocería a muchos y yo creo que ustedes a nosotros tampoco, nunca nos hubiéramos hablado, porque qué pena o qué rara o es como tímido, ¿sí? Eso pasa dentro de la iglesia y no puede pasar. No puede pasar, nosotros somos el cuerpo de Cristo y dice que tenemos que amarnos unos a otros, ¿sí? Entonces realmente este grupo también ha sido un espacio para eso. Volvamos otra vez a Santiago, versículo 5, por favor. ¿Quién me ayuda, por favor? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces aquí Santiago primero los exhorta, les dice no hagan acepción de personas, pero después les dice Dios no ha elegido a los pobres, pareciera como si hiciera una acepción de personas, ¿cierto? Pero vamos a ver quiénes son esos pobres de quien él habla. Isaías 66:2, por favor. Y Lucas 6:20. Isaías 66:2 y Lucas 6:20. ¿Ya? ¿Quién tiene, por favor, Isaías 66:2? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Muy bien, entonces dice que el pobre, yo tengo pobre y humilde de espíritu, el que tiembla a mi palabra. Entonces realmente aquí no está diciendo Santiago que Jesús o Dios va a mirar solo a los pobres y necesitados, ¿sí? Se refiere a esa palabra hablando de las personas que realmente lo anhelan, lo buscan y temen a su palabra, ¿sí? Entonces Lucas 6:20, ¿qué dice, por favor? Lucas 6:20. Lucas 6:20, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces todos nosotros somos pobres porque hoy estamos acá, ¿sí? Porque estamos anhelándolo, buscándolo, a pesar de nuestras deudas con Él, de nuestras dudas, de nuestras cosas durante la semana, aquí estamos. Todos nosotros somos pobres porque venimos a buscarlo, porque entendemos la necesidad que tenemos de Él, ¿listo? Entonces a eso se refiere cuando habla de que nosotros
fuimos los elegidos por Dios. Dice, ¿para qué? Dice ahí, para ser ricos en fe, ¿sí? Entonces eso me pareció súper chévere, porque no solo fuimos elegidos porque sí, porque lo necesitábamos, sino porque por necesitarlo nuestra fe cada vez se va a ir fortaleciendo más, y eso es lo que hemos visto durante estos días. Cuando superamos las pruebas, nuestra fe es fortalecida. Cuando superamos la tentación, cuando nos alejamos de ella, nuestra fe es fortalecida. Cuando realmente somos más que oidores y empezamos a hacer la obra, nuestra fe se fortalece. Entonces ese es el fin, para que al final recibamos ese reino que ha prometido a nosotros, que somos los que le amamos porque obedecemos su palabra. ¿Listo? Entonces, versículos 6 y 7, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda, por favor? El 6, ¿no? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces Santiago, viendo el contexto, está hablando aquí, el ejemplo que él dio del hombre rico y la persona pobre que llegó a la congregación, se la está dando a unos fariseos y les está diciendo que ellos lo que hacen es que echan a un lado al pobre, ¿sí? Y alaban al rico, pero en esa época eran los ricos los que los entregaban a los concilios, a que los mataran, eran esos mismos ricos que ellos tanto seguían, ¿verdad? Y eso, como hemos hablado, eso también pasa hoy, ¿verdad? Versículo 8. Ahora sí. Sí. Lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en la Escritura. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Listo. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo es, listo, ustedes no sean como esos fariseos que discriminan, que hacen dentro de la misma iglesia, sino ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y dice, amar a su prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Romanos 13, 8 al 10, ¿qué dice? Y Mateo 22, del 37 al 40, por favor, alguien que me ayude. Romanos 13, del 8 al 10. ¿Quién lo tiene? Yo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces realmente aquí está diciendo que estas personas no robaban, seguramente no hurtaban, no mataban, pero ellos pensaban que estaban bien. Pero aquí está diciendo en Romanos, dice, y en otra parte que ya vamos a ver, dice que toda la ley, todos sus mandamientos, toda la ley que eran más de esos mandamientos, se resume en uno, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces imagínense, ellos estaban incumpliendo toda la ley, porque estaban haciendo a un lado y estaban discriminando a esas personas, y estaban pensando que estaban bien. Discriminar nos está diciendo que es pecado, ¿sí? Dentro de la ley, ¿sí? Viéndolo así. Mateo 22, 37 al 40, ¿qué dice? Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Entonces vuelve y nos dice que amar a tu prójimo realmente es el resumen de toda la ley, ¿sí? Y el versículo 9 de Santiago dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En otra versión, se las voy a leer, dice, este es el 9, dice, pero si hacen discriminaciones entre una persona u otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la ley,
pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Pues el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Leí hasta el 11, ¿listo? Entonces lo que veníamos, realmente si nosotros discriminamos, estamos violando la ley, ¿sí? La salvación, chicos, no es por obras, o sea, la salvación no es, yo no la recibo o porque cumplo todos los mandamientos y porque cumplo toda la ley, eso lo sabemos, la salvación viene por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Pero entonces, Santiago lo que nos ha hablado es que esa fe tiene que tener unas obras, pero lo que les decía al inicio, de una manera natural, ¿sí? Yo no puedo aparentar hablarle bien a alguien porque es que si no me va a perder, o porque si no estoy incumpliendo la ley, no. A lo que se refiere lo que estamos leyendo es que nuestra fe debe tener unas obras genuinas, naturales. Yo tengo que amar al prójimo no porque me lo dice la palabra, sino porque la fe está haciendo eso en mí. O sea, es que si nosotros vemos el amor de Dios en nosotros, ¿cómo vamos a hacer discriminación de cualquier persona? O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Y eso es lo que nos está mostrando ahí Santiago. Entonces, pero es imposible también que sea por nuestras fuerzas, o sea, no se puede, nosotros no podemos solos, ¿sí? Por eso, en el versículo 11, versículo 12, perdón, vamos al versículo 12. Dice, ya para terminar, dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Listo? Entonces vamos a 2 de Corintios 3, del 14 al 18, por favor. Amén. ¿Quién me ayuda? Por 2 de Corintios 3, del 14 al 18. Pero el mandamiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hasta el 18. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, realmente, chicos, cuando habla de la ley de la libertad, se refiere a ese evangelio que Él trajo, ¿sí? Él nos da libertad, dice que donde el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, por eso les digo, tenemos que ser transformados de una manera libre. Yo no puedo aparentar tratar bien a alguien porque sí, porque me toca, no, debe ser, y lo tenemos que hacer, porque es que de eso se trata la ley y los profetas. Dice, Jesús no vino para abolir la ley o para quitarla, Él vino para cumplirla, ¿sí? Tanto así que Él decía, que Él vino a decir, si usted mata, la ley dice que si usted mata es culpable, pero yo hoy le digo que si usted piensa en mal en contra de su hermano ya es culpable, ¿sí? ¿Quién aquí no ha pensado mal de alguien? Todos lo hemos hecho, todos, absolutamente todos lo hemos hecho. Y eso, ¿para qué nos lo dio Jesús? ¿Para qué trajo ese mensaje? Para mostrarnos que nosotros no podemos en nuestras fuerzas, que por más de que nosotros creamos que podemos hacer nuestra vida perfecta de fe solos, no podemos. Sin la nueva ley del Espíritu, o sea, la ley de la libertad, nosotros nunca vamos a ser transformados por más que yo quiera. Por más que yo quiera caerle bien a alguien, pues por más que yo quiera querer y amar a alguien, si no es por medio del Espíritu, nunca lo voy a amar. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar buscando mi beneficio de esa persona. Nunca voy a estar dispuesto a dar. Acuérdense que Jesús también dijo que el que quiera servir, que el que quiera exaltarse, tiene que humillarse, tiene que servir. Nosotros estamos llamados a eso, a servir, a dar. No necesitamos estar esperando recibir. Nosotros ya tenemos quien nos va a dar, y es Jesús, ¿sí? Él sí está viendo las intenciones de nuestros corazones. Entonces, realmente, chicos, ¿cuántos de ustedes dentro de la iglesia se han sentido discriminados? ¿Sí? ¿Cuántos han dejado de hablarle a alguien por cómo habla, por cómo se viste? Porque es rarito, porque es tímido, porque es muy loca. ¿Sí? Realmente, real. Por cómo se viste. Porque no,
no encaja en mi grupo de amigos, entonces no, que lo vamos a invitar, que le voy a hablar, ¿sí? Y les repito, no se trata de ser mejores amigos, pero chicos, no podemos excluir a la persona de nuestra iglesia, somos hermanos, somos el mismo cuerpo, ¿sí? Somos lo mismo. Entonces, nosotros debemos ser distintos al mundo, no podemos seguir siendo Aleja. Pues yo quería decir algo, y es que tú dices que debe ser algo que venga por la fe, es decir, que sea algo libre, pero el hecho de que sea libre no quiere decir que si no llega, entonces pues no pasa nada. Es decir, si yo soy un montador, si yo soy un discriminador y pues lo siento, no ha llegado por la libertad de la fe, pues debe ser algo que yo tenga que examinar de mí mismo y tenga que pensar por qué está pasándome eso, por qué yo no puedo ver al otro con ojos de misericordia, por qué no puedo verlo sin discriminarlo, porque tengo que andar etiquetando a las personas también dentro de la iglesia como lo hacía en el mundo, como lo hago en el mundo, y porque lo hago en el mundo también, por decirlo de alguna manera, fuera de la iglesia. Entonces, si es algo que no está llegando, si es algo que yo no estoy teniendo la capacidad de hacer, pues tiene que ser, o sea, tengo que sentarme a examinar por qué. Porque si hay fe, tiene que haber el fruto, tiene que existir obras que muestren la fe. Sí, es verdad. Aparte, chicos, que no se trata solamente de agradarle aquí o decir, ay, no, yo ya traté a todo el mundo aquí en la iglesia bien, entonces sí, porque nosotros somos esa luz del mundo, ¿sí? O sea, nosotros nos tenemos que diferenciar del mundo, lo que dice Aleja, no, yo no puedo esperar, no, es que no puedo, oiga, si no puede, si tiene una debilidad, si no le ha llegado, si usted sigue pensando mal del prójimo, si usted sigue costándole realmente ver al otro con amor y misericordia como Dios lo vio a usted, ore, pídale a Dios misericordia, pídale a Dios sabiduría, ¿sí? Pero realmente anhele ser transformado, o sea, si usted no anhela ser transformado, si usted sigue buscando un interés de todo el mundo, es que venga, le hablo a este porque me cae bien, pero a este no, él no tiene nada que darme, vive por allá en el sur, es pobre, ay no, qué boleta, qué oso. Nos pasa, o sea, yo no estoy exagerando, a mí me pasó en un lugar y yo veo cómo pasa en todas las iglesias, y en esta iglesia que tenemos el espíritu, que tenemos el conocimiento, que tenemos todo, o sea, porque nos cuesta, yo les repito, a muchos de ustedes no los hubiera conocido, si no hubiera sido por este grupo, ¿sí? Y aún así venimos al grupo y muchos de ustedes ni siquiera se conocen. Entonces yo espero que ahorita al menos al final se presenten, realmente hagamos esos ejercicios, se presenten y digan al menos su nombre y se vean a la cara, porque es que realmente hay muchos que ni siquiera se conocen. Entonces nosotros, por eso es que tantas personas afuera no quieren creer en Jesús, lo decía Sebastián en la oración, ¿sí? De la alabanza. Nosotros estamos dando el peor de los testimonios, el peor de los testimonios. Entonces tenemos realmente que examinarnos en ser la iglesia que Dios anhela, ¿sí? Por cumplir ese mandamiento que Dios nos dejó, y es cuál, amar al prójimo como a mí mismo. Andrés. Bueno, me parece muy tremendo y quiero compartir una cosita con relación a lo que está diciendo Joa, porque va más allá solamente del estereotipo, que lo que estás diciendo es muy cierto y puede pasar en cualquier momento, pero va un poquito más allá. Y tiene que ver mucho con el estilo de vida y con el proceso de vida que uno lleva, en la cual uno se lleva de prejuicios de ciertas personas. Cuando yo estaba en la universidad hicimos un trabajo muy bonito del paramilitarismo y pues uno de alguna manera se va llenando de muchas cosas con las víctimas de conflicto, con todo este rollo que pasaba, y yo le decía a mi esposa, uy, Dios mío, es que hablarle a un paramilitar eso es algo muy complicado porque... Uy, no, duro, difícil. Y bueno, yo soy muy hablón a veces con las personas nuevas, me gusta hablar mucho con la gente. Y entonces hablaba con un guarda de seguridad, éramos muy amigos, y él venía del Chocó, entonces éramos súper amigos, y yo le decía a él, ven, y tú fuiste desplazado, porque me di cuenta que tenía que ver algo con ese tema, y hablaba de Dios muy bonito, era una persona de Dios, bueno, es una persona de Dios tremenda. Y se puso a llorar y lloraba, y yo, ven, qué pena, no, te pregunté algo muy delicado, ¿qué pasó? Y me dice, no, mira, yo fui uno de los duros del paramilitares en el Magdalena, yo maté niños, yo desplacé personas, yo hice una cantidad de cosas, y en ese sentido pues Dios lo confronta a uno, porque hay veces sí, puede que yo no discrimine a una persona por su forma de vestir ni por su forma de hablar, pero de alguna otra manera uno sí puede discriminar a otra persona por
por otras cosas o por otros estereotipos. Y lo que estás diciendo es muy cierto, uno tiene que pensar en que en este momento todos somos vasijas de barro y que la otra persona no es más pecadora que yo, porque sencillamente yo no he asesinado y él sí, sino que los dos estamos en el mismo lugar. No sé si de pronto, en mi caso fue eso, de pronto si ustedes encontraran a esa persona que ha hecho tanto daño, bueno, vaya y predíquele, pues es difícil, ¿no? Uno de alguna otra forma termina diciendo, uy, no sé, si Raulito se encontrara Maduro y fuera a predicar, sí lo haría. Por eso pues en la iglesia no es válido que existan, perdón que lo diga, pero sí, ideologías políticas, pues uno las puede tener en su corazón muy adentro, pero en la hora de predicar el evangelio uno tiene que tratar de ser muy imparcial porque se puede encontrar con este tipo de cosas. Y este señor nos contó su testimonio, al final terminamos siendo muy amigos, pero me di cuenta que realmente en ese sentido yo estaba siendo discriminativo. Y por último en Juan 14:16, Juan 14:6, perdón. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significa? Que pues que el Señor ahorita no hace excepción de personas, pero llegará un momento en el que sí. Llegará un momento en el que si tú no quisiste creer en Él, sí, en ese momento hago acepción de personas, bueno, el Señor lo va a hacer. Y a veces las personas de afuera piensan que porque uno le dice, oye, mira, solo por el Señor Jesús tienes tú la vida eterna, piensa que uno está haciendo acepción de personas con Él. Ay, no me discrimine, no, no es discriminación, es que si usted no conoce a Jesús se va a perder. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir, muchas gracias. Bueno, yo quería complementar lo que decía Joana con un pasaje que está en Juan 13:34, donde el Señor le dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, que nos amemos sin acepción de personas, como Él nos ha amado. Y luego dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es verdad, muchas gracias por sus aportes, aparte porque, bueno, es que me salté un montón de cosas por el tiempo, pero en el versículo 13 de Santiago dice, porque sin juicio, bueno, lo voy a leer en otra versión que me pareció más impactante, dice, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Y eso es precisamente lo que decía Andrés, o sea, va a llegar un tiempo en el que Dios sí va a tener acepción de personas. Y no, Él nos llama todo el tiempo, incluso en Apocalipsis hay una parte donde Él dice, volvamos al primer amor, vuelva a las primeras obras, ¿sí? Que es que predicarle a todo el mundo, o sea, hable, dé a conocer el amor de Dios por medio de nosotros, ¿sí? Entonces realmente es importante que nosotros sí tengamos misericordia de las personas. O sea, todo esto que vimos, yo sé, bueno, que es un tema un poco extenso y hay tantas cosas que se me ocurrían para de pronto traer este mensaje y entenderlo un poco, porque como yo les decía, voy muy en contra de muchas cosas. Y yo a veces pensaba como, ¿será que soy mal? ¿Será que...? Y me tocó el mensaje, porque es como realmente no podemos hacer acepción. Nosotros como cristianos, el mundo puede y lo hace todo el tiempo y lo hace con nosotros, pero nosotros como cristianos no podemos. ¿Y por qué les hablo de modas? ¿Por qué les hablo de caracteres? Porque ustedes como jóvenes ven más eso, ¿sí? Bueno, Andrés ya... pero realmente, chicos, nosotros también ya pasamos por eso, ¿sí? Y muchos de ustedes son jóvenes y seguramente sí lo hacen por eso. Etiquetan a las personas como vimos en el video, ¿sí? Sin ni siquiera conocerlo. Y eso que el video son personas mayores, adultas, ¿sí? Los jóvenes son peor, porque entonces no le hablan porque hay que ñoño, que boleta, o sea, en serio, el tema de las redes y la popularidad es demasiado fuerte en la juventud hoy en día, ¿sí? Entonces también por eso hice tanto énfasis en eso, pero nosotros tenemos que... Ustedes que están aquí, realmente ustedes son esos pobres de los que está hablando Santiago. Entonces no permitan que esas cosas, o sea, permitan más bien que el Espíritu los transforme de una manera genuina, natural, y que ustedes realmente puedan amar al prójimo como Él nos ha mandado, como decía Raúl, sin acepción de personas. Ya para terminar, leamos primera de Juan 4, del 19 al 21, por favor. Primera de Juan 4, del 19 al 21.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, bueno, pues ahí la palabra misma habla. Y pues nada, oremos. Ese es el mensaje que teníamos para hoy. Ya pues, se acabó el tiempo, entonces bueno, vamos a orar.